Imagina por un instante que caminas al amanecer entre ruinas silenciosas. La luz dorada toca la superficie de un bloque de piedra que parece más una obra de precisión moderna que una reliquia del pasado. Un corte tan perfecto que podría reflejar el cielo si no fuera roca. Una arista tan nítida que tus dedos dudan en acercarse. No es acero, no es vidrio, es piedra. Una de las más duras del planeta. Y sin embargo, allí está, pulida, alineada, encajada con una exactitud que desafía incluso a nuestras máquinas actuales. Puma Punku, Sacsayhuamán, Göbekli Tepe, templos tallados como si el granito fuera arcilla, bloques de andesita que hoy solo pueden ser cortados con discos diamantados industriales, piedras que pesan más que un avión comercial, movidas, colocadas y unidas con una delicadeza casi imposible. La historia oficial asegura que los pueblos antiguos lo hicieron con herramientas simples, martillos de piedra, cuerdas, astucia y tiempo. Pero cuando te detienes ante estas obras y la mente se silencia, algo más profundo se siente. Una pregunta susurra entre las grietas. ¿Cómo lo hicieron? No desde la arrogancia moderna, sino desde la humildad de quien sabe que la Tierra guarda memorias más antiguas que nosotros. La ciencia examina la dureza mineral, los patrones de corte, los rastros microscópicos, y la arqueología propone técnicas ingeniosas, aunque ninguna explica por completo la precisión milimétrica. Algunos investigadores hablan de conocimiento perdido, otros de culturas anteriores cuyo recuerdo apenas es un eco. Y algunos prefieren pensar que lo que llamamos imposible puede no haber sido tan imposible hace miles de años. Pero este documental no busca afirmar teorías absolutas. No venimos a imponer respuestas. Venimos a caminar despacio, respirar hondo y escuchar aquello que las piedras parecen decir desde su silencio. Porque hay algo espiritual en estas construcciones, algo que trasciende la ingeniería, una intención que no se puede medir con instrumentos, una sabiduría que parece entender que la materia es sagrada, que cada piedra tiene un alma mineral y que tallarla era una forma de oración. En muchas culturas antiguas, la piedra no era un recurso, era un maestro. Los constructores se alineaban con el cielo antes de tocarla. Observaban el sol, la luna, las estrellas, y solo entonces comenzaban el trabajo. Para ellos, construir no era dominar la tierra, sino dialogar con ella. Y tal vez por eso lograron cosas que hoy solo contemplamos con asombro. Dios, fuente de toda creación, sopló vida en todo lo que existe. Y en esa creación perfecta, la piedra también guarda un propósito. Quizás las civilizaciones antiguas lo comprendían mejor que nosotros. Quizás escuchaban lo que nosotros hemos olvidado. En este viaje meditativo exploraremos los lugares donde la piedra parece desafiar la lógica moderna. Entraremos en templos que parecen tallados por manos capaces de leer el interior mismo de la roca. Recorreremos cortes tan precisos que parecen hechos con láser, aunque existieron miles de años antes de la electricidad. Observaremos bloques que encajan entre sí como piezas de un reloj gigante. Y dejaremos que la pregunta nos guíe como una brújula interior. Si no podemos replicarlo hoy con facilidad, ¿cómo lo lograron entonces? Quizás la respuesta no esté solo en la ciencia, ni solo en el mito, ni solo en la fe. Quizás sea un puente entre las tres. Un puente construido con paciencia, silencio y una comprensión profunda de la creación. Así que respira, deja que tu mente se aquiete. Escucha el eco de la piedra, porque este viaje no trata solo de arquitectura, sino de memoria. Una memoria antigua que sigue viva bajo el polvo del tiempo, esperando que alguien la escuche de nuevo. Comencemos. Dicen los geólogos que cada piedra es un fragmento de memoria del planeta, un capítulo escrito con calor, presión y tiempo.
Pero cuando observamos ciertos monumentos antiguos, pareciera que esa memoria mineral guarda algo más, un mensaje que no hemos sabido interpretar. Para comprender el misterio de las piedras que no podemos cortar hoy con facilidad, debemos primero volver al principio, a un tiempo en que la humanidad recién despertaba del hielo, cuando los ríos aún cambiaban de curso y los cielos cargaban un polvo fino que recordaba antiguos cataclismos. En ese mundo primitivo, según la narrativa oficial, los seres humanos apenas comenzaban a domesticar semillas, a formar aldeas, a comprender la geometría simple. Y sin embargo, aparecen templos, muros, plataformas y bloques que parecen venir de una era posterior, o quizá anterior. Una era de la cual no tenemos memoria escrita, pero sí vestigios tallados en roca. La piedra, por su naturaleza, no suele mentir. Es una testigo honesta, aunque silenciosa. Resiste erosión, terremotos, lluvias y guerras. Por eso, cuando encontramos un corte perfecto en un bloque de andesita o diorita, dos de los minerales más duros del planeta, la pregunta surge inevitable. ¿Qué tipo de herramientas podrían haber producido algo así hace miles de años? Los arqueólogos explican que los antiguos trabajaban con paciencia infinita, golpeando, raspando, friccionando, usando abrasivos naturales. Y aunque esas técnicas funcionan con piedras blandas, algo no encaja cuando enfrentamos bloques que hoy requieren maquinaria industrial. La dureza de la piedra no es una opinión, está medida científicamente. La andesita y la diorita están muy por encima de lo que herramientas de cobre o incluso de bronce podrían tallar con precisión fina. Aún así, allí están, bloques cortados con líneas rectas, ángulos internos, encajes perfectos y superficies que reflejan luz. No son accidentes geológicos. Son obras deliberadas, intencionadas, cuidadas, obras que no deberían existir según la cronología aceptada. El primer lugar que solemos mencionar es Pumapunku, en el altiplano boliviano. Un conjunto de bloques dispersos como si un cataclismo hubiera arrancado un templo de sus cimientos y lo hubiera esparcido como fichas de un tablero divino. Pero al acercarse a cada pieza, el desconcierto crece. Hay cortes internos en forma de U, bordes perfectamente paralelos, perforaciones simétricas y ranuras que parecen diseñadas para encajar con algo. Algunos bloques muestran formas tan exactas que recuerdan piezas industriales. Y sin embargo, fueron creados hace más de 1000 años por un pueblo sin metalurgia avanzada. Según la versión convencional, la ciencia propone explicaciones. Tal vez usaban guías de madera, tal vez herramientas con puntas de piedra dura, tal vez arena como abrasivo. Pero incluso los ingenieros modernos admiten que replicar esos cortes con la misma precisión requeriría maquinaria especializada. Entonces, ¿qué estamos viendo realmente? ¿Ingenio puro? ¿Conocimiento heredado de una cultura anterior? ¿O una comprensión más profunda de la piedra misma? Porque eso es algo que solemos olvidar. Las culturas antiguas no solo veían la piedra como materia, la veían como un ser vivo, como algo que podía escucharse, no desde la superstición, sino desde una sensibilidad más fina, menos separada del mundo natural. En muchas tradiciones, la piedra era considerada la carne de la tierra. Había que acercarse a ella con respeto, casi como quien se acerca a un maestro silencioso. Los constructores antiguos sabían qué tipo de roca vibraba con qué tipo de sonido, qué minerales resistían más la presión, qué bloques respondían de forma diferente al calor del sol o al frío nocturno. Ese conocimiento, acumulado por observación, intuición y práctica ancestral, podría explicar parte del misterio, pero no todo, porque incluso con el mayor conocimiento intuitivo, ciertas formas, ciertos ángulos y ciertos encajes siguen pareciendo imposibles.
especialmente cuando recordamos que en muchos casos las piedras pesan entre 20, 50, 100 toneladas o más. Moverlas ya es una hazaña. Tallarlas, otra. Ensamblarlas con precisión sin que puedan moverse ni un milímetro. Eso ya es una danza entre lo humano y lo imposible. Pero hay un detalle que suele pasar desapercibido. Estas construcciones no están aisladas. Aparecen en distintos continentes, en culturas que supuestamente nunca tuvieron contacto. Egipto, Perú, Bolivia, Turquía, Japón, Polinesia. En todos esos lugares, los antiguos parecían compartir el mismo lenguaje arquitectónico, el lenguaje de la piedra imposible. Existe un hilo invisible que conecta estos sitios. No es un hilo físico, sino conceptual. Una forma de pensar en la piedra como si fuera agua solidificada, como si pudiera moldearse de algún modo que todavía desconocemos. Algunos investigadores han sugerido técnicas avanzadas: ablandamiento temporal de la roca, calor extremo, resonancia acústica, vibraciones controladas. No como magia, sino como tecnologías perdidas. O quizá como formas de trabajo basadas en principios naturales que la ciencia moderna ha dejado de explorar. Pero en este documental no afirmaremos teorías absolutas. No tiene sentido reemplazar un dogma por otro. Lo que sí podemos hacer es observar con humildad, contemplar con calma y dejar que la pregunta respire dentro de nosotros. Porque las preguntas profundas no buscan respuestas rápidas, buscan transformación. En este primer capítulo, lo esencial es comprender que el misterio de estas piedras no está solo en su dureza, sino en la intención detrás de ellas, en la paciencia infinita, en la precisión sagrada, en la conexión entre cielo y tierra que parece guiarlas. Aquí no vemos solo construcción, vemos comunión. Una comunión entre humanidad, naturaleza y creación divina. Tal vez por eso siguen allí, intactas, observándonos desde sus milenios de silencio. Porque lo que intentan enseñarnos no es cómo fueron cortadas, sino cómo debemos mirar. Cuando un constructor antiguo se enfrentaba a un bloque de piedra, no veía un obstáculo, veía un compañero de viaje. Esa es quizá la primera gran diferencia entre su mirada y la nuestra. Hoy analizamos la materia como algo que debe ser dominado, manipulado, moldeado según nuestros deseos. Para ellos, en cambio, la piedra era parte de un orden mayor, un regalo de la tierra, un fragmento del cuerpo del Creador. Y por eso, antes de tallarla, había que escucharla. A lo largo del mundo, en culturas separadas por océanos, encontramos relatos similares. Artesanos que colocaban la oreja sobre la roca para percibir sus vibraciones. Sacerdotes que rezaban antes de golpear. Maestros que enseñaban a los aprendices a sentir la dirección natural de la piedra, como si cada bloque tuviera un latido oculto. Quizás esta sensibilidad, hoy perdida, explique parte de lo que llamamos misterio. Porque la piedra no es uniforme. Cada mineral tiene tensiones internas, líneas de fractura invisibles, zonas más frágiles y zonas más densas. Un constructor atento podía sentir esas diferencias. Un constructor sabio podía aprovecharlas. Sin embargo, incluso entendiendo esta relación más profunda con la materia, seguimos enfrentando un enigma mayor: la precisión extrema. ¿Cómo lograron, sin herramientas modernas, cortes rectos en piedra dura, líneas paralelas impecables, superficies que encajan con otras como si ambas hubieran sido diseñadas por la misma mano invisible? En Sacsayhuamán, en Perú, los muros están formados por bloques gigantes de caliza y andesita. Algunos tienen 12 ángulos, 16, incluso 24. Encajan tan perfectamente que ni una hoja de papel puede deslizarse entre ellos. Las piedras parecen haber sido dobladas en lugar de talladas, como si hubieran sido colocadas aún calientes o maleables. Los arqueólogos hablan de prueba y error,
de talento artesanal extraordinario, de un conocimiento empírico muy refinado, pero la sensación al contemplarlas es otra. Una sensación de exactitud geométrica que sugiere intención y método. En Egipto, la Gran Pirámide presenta tolerancias que sorprenden incluso a ingenieros modernos. La base es casi perfectamente nivelada. Los ejes están alineados con los puntos cardinales con una precisión que solo un satélite podría igualar. El interior, tallado en granito, muestra cámaras cuyos ángulos parecen haber sido definidos por algún patrón cósmico. ¿Casualidad? ¿Genialidad humana? ¿O una comprensión profunda del cielo, la tierra y su relación matemática? Si viajamos mentalmente hacia Japón, encontramos el megalito de Ishi-no-Hoden, una roca gigantesca que parece haber sido extraída como si fuera un bloque monolítico perfectamente definido. En India, las cuevas de Ellora fueron talladas retirando miles de toneladas de piedra desde arriba hacia abajo, sin error, sin derrumbes, con una simetría que todavía se estudia. Esta repetición del imposible, en tantos lugares tan distintos, invita a reflexionar. Las culturas antiguas tenían una relación con el tiempo distinta de la nuestra. Nosotros vivimos con prisa, medimos todo en horas, días, resultados inmediatos. Ellos, en cambio, trabajaban para la eternidad. Un templo no era una obra del año, era un legado para siglos, un mensaje para quienes aún no habían nacido. Tal vez por eso podían dedicar décadas a una sola piedra. No porque fueran lentos, sino porque no tenían prisa. Su métrica no era la cantidad, sino la armonía. Un monumento construido con esa visión adquiere un aura especial. La piedra vibra distinto cuando ha sido tocada con devoción. Este es un punto que la ciencia moderna suele ignorar, pero que los pueblos tradicionales entendían intuitivamente. La materia responde a la intención. En toda la creación, desde los átomos hasta las galaxias, existe una danza organizada, un orden que no es casualidad. Para muchas culturas antiguas, esta estructura era la huella del Creador, y trabajar la piedra era alinearse con esa huella. Por eso los templos no se construían en cualquier sitio. Se elegían lugares considerados vivos, lugares donde la energía de la tierra respiraba. Los constructores eran, en cierto modo, lectores del paisaje. Conocían las líneas invisibles que algunos llaman líneas ley. Sabían dónde la tierra emitía vibraciones más intensas y dónde el silencio era más profundo. En ese contexto, un corte perfecto en piedra no era solo una hazaña técnica, era un acto espiritual, una forma de armonizar la obra humana con el diseño divino. Quizás sea por eso que al recorrer estos sitios, sentimos algo más que admiración. Sentimos un llamado, una familiaridad, como si algo en nuestro interior recordara un conocimiento antiguo, una sabiduría que hemos olvidado entre pantallas y ciudades ruidosas. La ciencia contemporánea, en su afán por explicar, olvida a veces el valor del misterio. Cree que todo debe ser reducido a fórmulas, datos y herramientas. Pero hay cosas que no se revelan por presión, sino por silencio. El misterio de estas piedras no se abre con microscopios, sino con contemplación. No se trata de negar la ciencia. La ciencia es un camino bendito para entender la creación, pero no es el único. La fe también es un camino, y la intuición, y la imaginación. Y esa forma de conocimiento que no nace de la mente, sino del alma. Cuando un constructor antiguo tocaba la piedra y comenzaba a tallar, tal vez no estaba pensando en herramientas, tal vez estaba pensando en propósito, en crear algo que alineara el cielo con la tierra, que uniera lo humano con lo sagrado, que sobreviviera más allá de su vida, más allá de su pueblo, más allá de todo lo que pudiera desaparecer. Y tal vez por eso, miles de años después, seguimos hablando de esas piedras, porque no fueron solo construcciones, fueron oraciones solidificadas,
Fueron semillas de eternidad. La pregunta entonces cambia de forma. No es solo, ¿cómo cortaron estas piedras? Tal vez la pregunta verdadera sea, ¿qué estaban intentando decirnos? En su silencio milenario, las piedras continúan esperando a quien se atreva a escuchar. En el altiplano boliviano, a más de 3.800 metros de altura, existe un lugar donde el viento parece llevar siglos repitiendo la misma pregunta. Un lugar donde la luz se quiebra en ángulos imposibles sobre bloques gigantes que parecen haber sido diseñados en una fábrica moderna y no por una civilización de la edad de piedra. Ese lugar es Puma Punku. Para llegar hasta allí, uno debe cruzar vastas planicies donde la tierra se vuelve casi roja y el cielo parece más grande de lo normal. Es un paisaje que podría haber pertenecido a otro tiempo, a otro mundo. Al llegar, lo primero que uno siente no es sorpresa, sino desconcierto. Las piedras no encajan con lo que la mente espera de un sitio antiguo. No hay formas orgánicas, no hay trazos rústicos. Lo que hay es geometría pura, líneas rectas perfectas, ángulos internos, ranuras paralelas, superficies lisas que aún hoy reflejan la luz del amanecer con una precisión inquietante. Los bloques están dispersos, como si un terremoto de proporciones míticas los hubiera arrancado de sus lugares originales. Algunos pesan tanto como un camión cargado. Otros conservan formas que parecen piezas de un rompecabezas industrial, elaboradas para encajar entre sí con tolerancias milimétricas. Hay cortes en forma de U, cavidades que parecen haber sido fresadas, bordes que parecen haber sido mecanizados. Y sin embargo, según la cronología convencional, los constructores de Puma Punku no tenían ni hierro, ni acero, ni herramientas capaces de cortar la andesita, que es una de las rocas más duras conocidas. Para hacernos una idea, la andesita solo puede ser trabajada hoy con discos diamantados industriales o máquinas controladas con precisión. Es un material que resiste incluso a herramientas modernas. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Cuando los arqueólogos del siglo XX comenzaron a estudiar la zona, su reacción fue de incredulidad. Algunos afirmaron que los bloques habían sido moldeados, como si la piedra hubiera sido ablandada o fundida. Otros propusieron que pudieron haber usado técnicas avanzadas de abrasión, combinando arena volcánica y herramientas de piedra. Pero ninguna hipótesis explica por completo la perfección observada. Una de las piedras más famosas es la llamada piedra en H, un bloque que presenta cortes internos, superficies paralelas y escuadras tan exactas que cualquier persona acostumbrada a trabajar con metal reconocería la firma del mecanizado. Algunos ingenieros que la han estudiado han declarado que replicar ese bloque con exactitud requeriría máquinas de control numérico, herramientas de diamante y una estabilidad estructural propia de talleres modernos. Pero la pregunta más profunda no es solo cómo se cortaron estas piedras, sino por qué. ¿Para qué crear formas tan perfectas en un entorno donde la geometría simple hubiera sido suficiente? ¿Era una necesidad técnica, un lenguaje simbólico, o parte de un conocimiento arquitectónico que hoy se ha perdido? Los pueblos andinos creían que la piedra tenía un espíritu. La llamaban huaca y la consideraban sagrada, pero esa sacralidad no los llevaba a evitar la intervención humana. Al contrario, la tallaban con devoción, porque creían que crear forma era despertar la memoria dormida dentro de la roca. Una piedra perfectamente cortada no era simplemente un logro técnico, era un acto espiritual. Representaba equilibrio, armonía y una alineación entre el mundo visible y el invisible. Tal vez por eso, muchas de las estructuras de Puma Punku parecen haber sido diseñadas para vibrar, para resonar, para canalizar energía, no en el sentido moderno de electricidad, sino en un sentido más profundo, energía de la tierra.
energía del cielo, energía del cuerpo humano. Algunos investigadores han sugerido que la forma de los bloques amplifica frecuencias específicas. Si uno se coloca en ciertos puntos del sitio y habla en voz baja, la piedra parece devolver un eco suave, como si el propio monumento respirara con nosotros. Y entonces surge otra pregunta inquietante. ¿Acaso estas construcciones tenían una función acústica, o astronómica, o terapéutica? No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que no se trataba de simples muros. Las piedras encajaban, se complementaban, se articulaban unas con otras. Parecen ser partes de un conjunto mayor, quizá un templo, quizá un observatorio, quizá algo que aún no podemos comprender. El sentido de orden es evidente, la precisión es evidente, la intención es evidente. Es imposible observar estas piedras y pensar que fueron creadas con herramientas rudimentarias. Es imposible no sentir una mezcla de humildad y asombro al estar ante ellas. Hay un detalle que muchos visitantes notan de inmediato. Las piedras parecen estar habladas, no por palabras, sino por geometría. Cada ángulo parece sugerir otro. Cada superficie refleja luz hacia otra. Es como si el sitio entero fuera un libro escrito en un lenguaje que se lee, no con los ojos, sino con la sensibilidad interior. En la fe andina, la piedra es testigo de los ciclos del mundo. Y quizá en Pumapunku, estos bloques gigantescos fueron colocados como un mensaje, un recordatorio de que la humanidad ya caminó antes por caminos de conocimiento profundo, y que la Tierra guarda esa memoria esperando a que la redescubramos. La ciencia moderna intenta medir, comparar, replicar. La arqueología busca fechas, herramientas, huellas, y todo eso es necesario. Pero a veces, el misterio no se resuelve por acumulación de datos, sino por una pausa. Cuando el visitante se queda quieto, escucha el viento que pasa entre los bloques, siente el frío del altiplano, mira el horizonte inmenso. Entonces, algo se comprende sin palabras, que la historia humana tal vez no es una línea recta, sino un círculo, que lo que llamamos imposible pudo haber sido natural para quienes vivieron antes de nosotros, y que la piedra, paciente, sigue esperando a que reencontremos ese conocimiento perdido. Cuando uno se inclina sobre las piedras de Pumapunku y observa sus bordes con calma, surge una sensación difícil de describir. No es solo admiración técnica, es algo más profundo, más íntimo, como si la piedra misma guardara un recuerdo que intenta despertar en nosotros. Cada ranura, cada corte, cada ángulo parece haber sido diseñado con un propósito que aún no comprendemos. No hay marcas de error, no hay correcciones visibles, no hay señales de improvisación. Las superficies se extienden limpias, como si la herramienta hubiese obedecido un patrón perfecto. Pero, ¿qué clase de herramienta podría producir tal perfección en una era donde, según la historia aceptada, no existían ni sierras metálicas ni discos abrasivos? Algunos investigadores proponen que los antiguos artesanos podían haber utilizado abrasivos naturales, aplicados con una presión constante mediante herramientas de piedra más dura. Sin embargo, este método dejaría irregularidades microscópicas, pequeñas imperfecciones que indicarían trabajo manual. Pero los cortes de Pumapunku no muestran ese tipo de irregularidad. Son precisos, homogéneos, lineales, como si hubieran sido realizados de una sola pasada, con una fuerza perfectamente distribuida. Hay quienes han sugerido la posibilidad de una técnica perdida, no algo mágico, sino un conocimiento científico basado en la observación directa de la naturaleza. Quizá los antiguos comprendían algo sobre la vibración de la piedra, sobre cómo ciertos sonidos pueden fracturar minerales o debilitarlos temporalmente. Hoy sabemos que frecuencias específicas pueden romper vidrio o incluso alterar estructuras moleculares.
Es impensable que culturas antiguas pudieran haber descubierto efectos similares en la roca. Las tradiciones andinas hablan de sacerdotes capaces de cantar a la piedra, no en un sentido literal de ablandarla, sino de comunicarse con su estructura interna. Las leyendas de los constructores no hablan de magia, sino de armonía, de comprender que la piedra tiene ritmos, tensiones y un orden natural, de trabajar con ella, no contra ella. En algunos estudios experimentales modernos, se ha observado que la piedra sometida a vibraciones controladas puede volverse más frágil momentáneamente. Es un fenómeno real, pero la ciencia apenas empieza a explorarlo, mientras que muchas culturas antiguas parecen haberlo conocido instintivamente. En el corazón de Puma Punku, la precisión geométrica no es un lujo, es un lenguaje. Los bloques en forma de H no solo son hermosos, parecen parte de un sistema modular, como si el sitio entero hubiera sido montado siguiendo un diseño preestablecido. Esos bloques presentan canales internos, pequeñas cavidades y líneas paralelas tan exactas que parecen haber sido hechas para guiar algo: agua, luz, sonido o incluso energía. Eran piezas de un templo sofisticado, partes de un dispositivo ceremonial, elementos de una estructura que funcionaba como un observatorio astronómico o un centro de resonancia. Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que es evidente es que no se trata de simples muros. La delicadeza del diseño sugiere función. La función sugiere conocimiento. Y el conocimiento sugiere tradición. Los pueblos que vivieron en el altiplano tenían un profundo respeto por la piedra. Creían que la tierra y el cielo hablaban a través de ella. Muchos de sus templos estaban alineados con constelaciones específicas, con el solsticio, con el paso del sol por ciertas cumbres. No era casualidad. Su arquitectura era una forma de oración, una manera de mantener el equilibrio entre lo humano y lo divino. Cuando se camina entre los restos dispersos de Puma Punku, uno siente que está en un espacio donde la materia fue trabajada con una delicadeza casi sagrada. El viento frío parece pasar no solo sobre las piedras, sino a través de ellas. Y al caer la tarde, cuando las sombras se alargan, las formas rectangulares parecen adquirir vida, como si fuesen la memoria de un conocimiento dormido. Algunos visitantes han descrito la sensación de que el lugar escucha, como si la piedra respondiera al silencio humano. Quizás sea solo una impresión subjetiva, o quizás sea algo más. La piedra, al fin y al cabo, es un excelente resonador, y cuando vibra, también hace vibrar aquello que se acerca a ella. Los arqueólogos modernos buscan herramientas, rastros de metal, restos de talleres, y es lógico que lo hagan, pero tal vez lo que se perdió no fueron objetos, sino metodologías, formas de trabajo que integraban paciencia, observación y espiritualidad. Formas de conocimiento que no se transmitían en manuales, sino en rituales. Quizá los antiguos pensaban así: si la creación es perfecta, trabajar la piedra debe ser un acto de perfección. Y esa visión cambia todo, porque convierte la ingeniería en oración, la geometría en meditación, el corte perfecto en una manera de honrar la obra del Creador. Hoy, cuando miramos estas piedras con ojos modernos, vemos imposible. Pero tal vez ellos no veían imposible. Veían armonía, veían propósito, veían la oportunidad de crear algo que durara más que su propio cuerpo, más que su propio pueblo, más que su propia era. Y así lo hicieron, porque Puma Punku sigue en pie, fragmentado, sí, pero vivo. Su voz aún resuena en el viento helado del altiplano. Sus ángulos aún reflejan la luz, como si esperaran que algún día volvamos a comprenderlos. Sus formas siguen cuestionándonos no desde la soberbia, sino desde la humildad de la piedra que fue tocada con reverencia. Y cuando el sol se pone detrás de las montañas y las sombras cubren los bloques, uno entiende algo esencial.
que el misterio de Puma Punku no es un rompecabezas que deba resolverse, sino un espejo que nos recuerda que la humanidad quizá ya caminó por el sendero del conocimiento profundo y que ese sendero aún existe, esperando ser encontrado. En lo alto de una colina que observa la antigua ciudad del Cusco, existe un lugar donde el tiempo parece haberse detenido en un instante de piedra, un lugar donde cada bloque es un enigma, cada muro una pregunta, cada ángulo una invitación al silencio interior. Ese lugar es Sacsayhuamán, la fortaleza que parece más una escultura viva que una construcción humana. Para llegar hasta allí, el viajero asciende un camino que serpentea entre el verde profundo de la montaña andina. El aire es fino, cargado con una frescura que despierta los sentidos. Y mientras uno sube, la ciudad desaparece tras las curvas del sendero, como si el mundo cotidiano quedara atrás. Solo queda el cielo abierto, el canto suave del viento y una sensación creciente de estar acercándose a algo más antiguo que la memoria humana. Al llegar a las primeras terrazas, la impresión inicial es de asombro. Los muros gigantescos no encajan con la imagen que solemos tener de la piedra trabajada por un pueblo antiguo. No hay líneas rectas uniformes como en Puma Punku. Aquí, las formas parecen fluidas, casi orgánicas, como si los bloques hubieran sido suavizados por una corriente de agua petrificada. Pero esa impresión de suavidad es engañosa. La verdad es que cada piedra, algunas de más de 100 toneladas, está tallada con una precisión tan fina que el encaje entre una y otra parece desafiar la lógica moderna. No hay mortero, no hay pegamento, no hay ranuras visibles, solo la roca tocando la roca, adaptándose con un nivel de perfección que hace parecer que las piedras fueron moldeadas para abrazarse entre sí. El viajero que se acerca a los muros siente una vibración única. No es un sonido audible, sino algo más sutil, una sensación en el pecho, como si las piedras respiraran un silencio milenario. Los arqueólogos atribuyen estas obras a los ingenieros del Imperio Inca, y es cierto que los incas veneraban la piedra con un respeto casi sagrado. Pero incluso los cronistas españoles, testigos directos del Cusco del siglo XVI, decían que Sacsayhuamán era tan impresionante que los propios incas afirmaban no haber sido ellos quienes lo construyeron en su totalidad. Decían que era obra de los primeros, una cultura anterior que conocía secretos que ellos mismos no comprendían del todo. Los muros en zigzag, que se extienden con un patrón serpenteante, parecen imitar la forma del rayo o del movimiento de la energía entre la tierra y el cielo. No es una coincidencia. Para los antiguos habitantes de los Andes, la serpiente era símbolo del mundo subterráneo, del conocimiento profundo, de la renovación cíclica. El muro mismo parecía tener un propósito simbólico: unir la fortaleza con el espíritu de la montaña, haciendo de Sacsayhuamán un puente entre planos. La piedra principal utilizada aquí es la caliza, un mineral relativamente blando en comparación con la andesita, pero lo que hace de Sacsayhuamán un misterio no es la dureza de la piedra, sino la forma en que fue trabajada. Cada bloque tiene curvas internas y externas que se ajustan a la forma de las piedras vecinas, como si hubiera habido un molde invisible guiando su forma. Para quienes estudian ingeniería, esto representa algo inquietante. Si se tallara un bloque con un solo ángulo incorrecto, aunque fuera por unos pocos milímetros, el encaje completo se arruinaría. Y sin embargo, miles de piedras encajan con una continuidad perfecta. Muchos visitantes tocan las superficies buscando marcas de herramientas, pero lo único que encuentran son texturas suaves, casi pulidas, que parecen haber sido creadas por un proceso que no deja huellas claras. ¿Usaron los antiguos incas herramientas de bronce? ¿Aplicaron calor? ¿Golpearon la piedra siguiendo fracturas naturales hasta obtener la forma deseada? Es posible,
Pero incluso con estas explicaciones, algo no encaja del todo, porque la perfección geométrica del muro no se limita a unos pocos bloques. Toda la estructura parece diseñada para soportar terremotos, movimientos del terreno y siglos de erosión sin perder estabilidad. De hecho, durante terremotos que destruyeron iglesias, conventos y palacios, los muros de Sacsayhuamán permanecieron en pie, como si la piedra hubiera sido colocada por manos que conocían el pulso profundo de la montaña. Esos bloques gigantes están tan bien ensamblados que el movimiento sísmico los hace vibrar sin que pierdan su encaje. Esta capacidad de la piedra para respirar con la tierra ha llevado a algunos investigadores a proponer que Sacsayhuamán no fue solo una fortaleza, sino un espacio ritual conectado con los ciclos de la naturaleza. Quizá era un altar geológico, un lugar donde la humanidad podía alinearse con la energía de la montaña. Otros han notado algo aún más enigmático. Las piedras más gigantescas se encuentran en las bases de los muros, mientras que las superiores son más pequeñas. Esto no solo es ingenioso desde un punto de vista físico, también sugiere una estética que imita la forma de una montaña invertida. La base es sólida, profunda, pesada. La cima es ligera, delicada, casi aérea. Este patrón también aparece en templos egipcios, en pirámides mesoamericanas, en estructuras megalíticas de Japón, como si todos estos pueblos se hubieran inspirado en la misma lógica cósmica, el equilibrio entre lo que se sostiene y lo que se eleva. Al caminar por Sacsayhuamán, uno encuentra puertas y pasajes cuya forma parece deliberadamente curva, como si imitaran el movimiento del viento entre las montañas. Los portales tienen esquinas suavizadas, superficies que fluyen, y alineaciones con puntos específicos del horizonte. Esto lleva a una pregunta inevitable. ¿Eran simplemente decisiones estéticas? ¿O formaban parte de un lenguaje simbólico más profundo? Los incas creían que cada piedra tenía un espíritu llamado Camaken. Construir con piedra no era simplemente levantar muros, era despertar espíritus dormidos. Por eso las piedras no eran cortadas al azar. Cada una debía ser escogida, escuchada, orientada y colocada siguiendo un principio invisible, quizá una geometría sagrada que el pueblo andino conocía desde hace mucho tiempo. En este capítulo del viaje, Sacsayhuamán se revela no solo como un monumento técnico, sino como un acto de fe, un testimonio de la relación que los antiguos tenían con la creación. Ellos no veían la piedra como algo muerto, sino como algo vivo. No buscaban dominarla, sino colaborar con ella. Y es justamente esa visión la que quizá explique la perfección de sus muros. Porque cuando la piedra no es solo materia, sino compañera, el trabajo cambia, el ritmo cambia, la intención cambia. Se vuelve un acto de respeto, de comunión. El viajero que se sienta frente a esos muros siente que la respuesta no está en herramientas perdidas ni en tecnologías imposibles, sino en una forma de mirar que hemos olvidado, una forma de trabajar que une mente, cuerpo y espíritu en un solo gesto, una forma de construir donde la prisa no existe, donde cada golpe del martillo es una oración, donde cada encaje es una ofrenda al Creador. Y sin embargo, incluso esta explicación sensible y espiritual deja abierta una pregunta. ¿Cómo lograron mover bloques tan pesados por terrenos irregulares, sin ruedas, sin animales de tiro, sin sistemas mecánicos avanzados? Algunos proponen el uso de rampas gigantes. Otros sugieren que grandes grupos de trabajadores arrastraban las piedras con cuerdas. Pero las piedras más pesadas pesan más de lo que un ejército de hombres podría mover de forma estable, especialmente en laderas empinadas. Esto ha llevado a teorías más especulativas, pero también más poéticas. Quizá los antiguos sabían cómo aprovechar la fuerza del sonido, o del agua, o de la vibración. Quizá comprendían la interacción entre estructura y energía de una manera que nuestra ciencia aún no ha explorado. No como magia,
sino como conocimiento natural profundo. Lo que sí sabemos es que Sacsayhuamán no fue construido de la noche a la mañana. Fue una obra intergeneracional, una tarea donde cada generación añadía su parte sin destruir la obra anterior. Eso indica un respeto por la continuidad, una visión del tiempo que trasciende al individuo. Hoy, al caminar por sus muros monumentales, uno comprende que este lugar fue más que una fortaleza militar. Fue un templo, una escuela, un altar, un punto de encuentro entre humanidad, tierra y cielo. Y quizá, al contemplarlo en silencio, la piedra sigue diciendo lo que dijo a quienes la tallaron hace siglos. Todo en la creación tiene un ritmo. Si lo escuchas, sabrás dónde colocar la siguiente piedra. Hay momentos en los que la historia parece detenerse. Momentos en los que un objeto, un paisaje o una simple piedra nos obliga a guardar silencio. No por obligación, sino por respeto, por una intuición profunda de que estamos ante algo que nos supera, algo que lleva más tiempo aquí del que nuestra mente puede comprender. Las antiguas construcciones del mundo, Pumapunku, Sacsayhuamán, Göbekli Tepe, las pirámides de Egipto, los megalitos de Japón, los templos de India, nos producen esa sensación, esa mezcla de asombro, humildad y nostalgia que no sabemos explicar con palabras. Porque más allá de su ingeniería, más allá de su geometría precisa, hay algo que late en ellas, algo que vibra, que respira, que nos mira desde un silencio milenario. En este capítulo dejamos atrás la ingeniería, la arqueología y las herramientas perdidas. Aquí el viaje es interior. Hoy hablamos de la conciencia, de la intención, del alma que la piedra parece guardar. Porque, ¿y si el verdadero misterio de estas construcciones no estuviera en cómo fueron hechas, sino en por qué fueron hechas? ¿Y si las piedras, en su quietud eterna, guardarán algo que hemos olvidado? Para muchas culturas antiguas, la piedra no era un recurso, era un ser, un compañero, un maestro silencioso que enseñaba paciencia, estabilidad, pertenencia. La piedra era el primer templo y el último refugio. Era el cuerpo de la tierra y a la vez el continente de la memoria. No es casual que las primeras tumbas fueran de piedra, ni que los primeros altares se levantaran con piedras, ni que las primeras paredes que separaron lo sagrado de lo cotidiano fueran bloques cuidadosamente colocados. La humanidad, antes de la escritura, antes de la agricultura, antes de la metalurgia, ya entendía que la piedra tenía un papel espiritual. Hoy, la ciencia moderna estudia la piedra desde un punto de vista físico, su composición mineral, su dureza, su densidad, sus fracturas. Pero, incluso en ese análisis frío, se revela un misterio. La piedra es memoria comprimida. Cada mineral es un registro. Cada cristal es una historia congelada. Cada montaña es un archivo de eras enteras. Cuando las civilizaciones antiguas trabajaban la piedra, no estaban manipulando materia, estaban tocando la historia profunda del planeta. Sabían que cada golpe resonaba no solo en el bloque, sino en el paisaje entero. Que tallar una piedra era alterar la respiración de la montaña. Y que mover un bloque gigante era un acto que debía hacerse con respeto, con intención ceremonial. Esa intención es clave. La física moderna estudia un fenómeno llamado coherencia. Cuando las vibraciones de diferentes elementos se alinean en un mismo patrón, amplifican su energía. Los templos antiguos parecen buscar exactamente eso: alinear formas geométricas con vibraciones de la tierra y del cielo, creando un espacio donde la conciencia humana pudiera expandirse. ¿Casualidad? ¿Intuición ancestral? ¿O sabiduría transmitida desde tiempos inmemoriales? En Sacsayhuamán, en Machu Picchu, en Luxor, en Chichén Itzá, los templos parecen cantar con el viento. En Pumapunku,
Los cortes parecen haber sido pensados no solo para unir piedras, sino para guiar sonido y luz. En Göbekli Tepe, los círculos de columnas se comportan como cámaras de resonancia que amplifican frecuencias humanas. La ciencia, de nuevo, encuentra explicaciones: acústica natural, vibración del terreno, resonancia estructural. Pero para los antiguos, nada de esto era un accidente. Ellos veían el universo como un tejido vivo donde todo estaba conectado. La piedra era un nodo en ese tejido, un punto donde el espíritu del mundo podía manifestarse. Las culturas chamánicas lo entendían bien. Para ellas, tallar la piedra era un acto de invocación. Cada línea era un símbolo, cada ángulo, una puerta, cada superficie pulida, un espejo donde lo invisible asomaba. Así como una gota de agua refleja el cielo, una piedra bien trabajada reflejaba la esencia del universo. Los antiguos no separaban ciencia de espiritualidad. Para ellos, eran la misma cosa. El conocimiento no era acumulación, era comunión. Aprender no era dominar, era escuchar. Hoy, perdemos esa escucha. Vivimos en un mundo rápido, lleno de estímulos, ruido constante, urgencias que nunca terminan. Y en medio de esa prisa, la piedra nos ofrece una enseñanza que parece venir de otro tiempo. Detente, observa, respira, porque la piedra, en su lentitud, nos recuerda la eternidad. Hay algo profundamente espiritual en esa lección, y no contradice la ciencia, la complementa. La ciencia nos muestra qué es la piedra, la espiritualidad nos muestra qué significa. Las civilizaciones antiguas parecían comprender una verdad sencilla y profunda. La materia es una expresión del espíritu, no su opuesto, no su sombra, sino su manifestación tangible. El Creador, al dar forma al mundo, dejó su esencia en cada elemento de la naturaleza. Por eso, trabajar la piedra era un acto sagrado. Muchos templos antiguos están construidos en lugares donde la energía terrestre es especialmente fuerte. La ciencia moderna los llama anomalias geomagnéticas. Los antiguos los llamaban lugares de poder. Y en esos lugares colocaban piedra sobre piedra, formando estructuras donde la vibración natural del planeta podía amplificarse, transformarse y quizás sanar. ¿Y si los templos eran instrumentos? ¿Y si las piedras eran notas musicales colocadas con precisión para crear una melodía que el alma humana pudiera escuchar? ¿Y si las antiguas civilizaciones sabían que la arquitectura podía transformar la conciencia? Hoy, la arquitectura moderna rara vez busca ese equilibrio. Construimos con prisa, con ruido, con materiales efímeros. Construimos para usar, no para contemplar, pero las piedras antiguas no están allí para ser usadas, están allí para ser vividas. Cuando uno se sienta frente a un muro de Sacsayhuamán, o enciende una vela en el interior de un templo egipcio, o escucha el viento entre los pilares de Göbekli Tepe, algo sucede, una calma desciende, una claridad suave aparece. Es como si la mente se aquietara y el alma recordara algo que había olvidado. El ser humano moderno piensa que el conocimiento se encuentra afuera, en datos, archivos, pantallas, pero los antiguos sabían que el conocimiento verdadero está adentro, y que la piedra es un espejo de ese conocimiento interno. Cuando la mente se silencia, la piedra habla, no con palabras, sino con resonancia, con presencia, con una memoria que no se puede leer en libros, pero que se siente en el corazón. Muchos visitantes modernos se conmueven sin saber por qué al estar frente a un monumento antiguo. No es nostalgia, no es romanticismo, es reconocimiento, porque los átomos que hoy forman nuestro cuerpo alguna vez fueron parte de montañas, océanos, estrellas extintas. Somos literalmente polvo de piedra animado por el soplo divino. La piedra no nos es ajena, es nuestra antepasada,
nuestra madre silenciosa, nuestro origen material. Tal vez por eso estos templos imponentes generan en nosotros un silencio interior tan profundo. ¿Por qué? Frente a ellos, el alma recuerda su conexión con la creación. Recuerda que no está separada del universo, sino integrada en él. Recuerda que el propósito de la vida no es acumular, sino comprender. No es competir, sino armonizar. Para los antiguos, la piedra era símbolo de eternidad. Eternidad no como duración infinita, sino como presencia pura. La piedra está, permanece, es. Y esa lección, tan simple, parece casi olvidada en la era moderna. Cuando observamos estos monumentos imposibles, sentimos asombro, pero si el asombro se profundiza, aparece algo más precioso: humildad. Y detrás de la humildad, comprensión. Comprendemos que no somos los primeros en buscar sentido, ni los primeros en mirar el cielo, ni los primeros en intentar entender la creación. Hubo culturas antes que nosotros que lograron una armonía que hoy nos cuesta imaginar. Quizá no tenían nuestra tecnología, pero tenían sabiduría. Quizá no tenían la velocidad, pero tenían profundidad. Quizá no tenían máquinas, pero tenían una conexión espiritual con la naturaleza que hoy añoramos sin saberlo. Y quizá las piedras que dejaron atrás son recordatorios, señales colocadas a través del tiempo para que futuras generaciones, nosotros, despertaran a la certeza de que la vida no es un accidente, sino un acto de creación, que la conciencia no es un error, sino un propósito, que la materia no es enemiga del espíritu, sino su compañera. Nada en este mundo está desconectado del Creador, ni la montaña, ni el río, ni la piedra, ni el ser humano. Todo respira en la misma melodía divina. Por eso, al contemplar estos templos antiguos, sentimos paz, porque nos recuerdan que somos parte de algo mayor, algo eterno, algo que existía antes de nosotros y que existirá después, algo que nos sostiene, nos guía y nos llama por nuestro nombre más íntimo. En el silencio de la piedra encontramos el eco del espíritu, y ese eco nos susurra: no temas, no estás perdido, estás recordando. Cuando observamos el mundo moderno, vemos fronteras, idiomas, sistemas políticos y culturas aparentemente separadas. Pero cuando observamos el mundo antiguo, especialmente el mundo de la piedra, esa separación desaparece. Aparece algo más grande, más profundo, más misterioso, un patrón, un diseño silencioso que une monumentos a miles de kilómetros de distancia, como si manos que nunca se encontraron hubieran seguido un mismo libro invisible. Un mapa oculto que no parece pertenecer a un solo pueblo, sino a la humanidad entera en una época que hoy apenas recordamos. En este capítulo, dejamos atrás lugares individuales y viajamos por el planeta como si estuviéramos trazando líneas entre puntos sagrados. Porque hay conexiones que no pueden ignorarse, conexiones geométricas, conexiones simbólicas, conexiones espirituales. Y quizá, si las miramos con calma, descubramos que las piedras imposibles de cada cultura no son obras aisladas, sino capítulos de una misma historia. En el altiplano andino, Sacsayhuamán y Pumapunku desafían la ingeniería con su precisión. A miles de kilómetros hacia el este, en Egipto, los templos y pirámides parecen resonar con una lógica similar. Y más al norte, en Turquía, Göbekli Tepe revela un mundo anterior a la agricultura, donde columnas perfectamente talladas parecen hablar un lenguaje simbólico universal. ¿Cómo es posible que culturas separadas por océanos hayan desarrollado técnicas tan parecidas? ¿Cómo lograron alinear templos con solsticios, estrellas y puntos clave del horizonte sin conocerse entre sí? Algunos investigadores hablan de coincidencia, otros de paralelismo cultural.
Otros sugieren que los humanos, al observar el cielo y la tierra, inevitablemente llegan a las mismas respuestas. Pero hay algo más inquietante. Las conexiones no son solo conceptuales, sino matemáticas. La Gran Pirámide está alineada al norte verdadero, con una precisión que sorprende incluso a los ingenieros modernos. Los templos del Cusco están orientados hacia salidas solares específicas. En la isla de Pascua, los Moai miran hacia direcciones que coinciden con eventos astronómicos. En la India, el templo de Konark funciona como un calendario solar. En México, Chichén Itzá proyecta una serpiente de luz en los equinoccios. Es como si la humanidad antigua hubiera entendido que la Tierra es parte de un reloj mayor, un engranaje dentro de la máquina cósmica creada por Dios. Y como si sus principales templos hubieran sido construidos no solo para honrar al Creador, sino también para leer ese reloj celestial. La pregunta no es solo por qué estas culturas construyeron parecido. La pregunta más profunda es, ¿cómo sabían qué construir? En Göbekli Tepe encontramos pilares que representan constelaciones y eventos astronómicos de hace más de 10.000 años. Eso significa que los primeros constructores de la humanidad ya tenían un entendimiento sofisticado del cielo. No eran cazadores primitivos, eran observadores del cosmos. Vivían en armonía con el movimiento de las estrellas. En Egipto, el diseño de las pirámides refleja proporciones universales. La relación entre la circunferencia de la Tierra, el número pi, y la geometría de la luz solar. La arquitectura no era solo física, era metafísica. En los Andes, los templos parecen diseñados para amplificar energías del terreno. Las piedras gigantescas, colocadas sin mortero, responden a vibraciones naturales y se comportan como instrumentos sagrados durante terremotos. Todo esto plantea una posibilidad fascinante, que las civilizaciones antiguas compartían una misma visión del mundo, incluso sin contacto directo. Una visión donde el universo era un ser vivo, donde la Tierra era un templo, y donde la construcción humana debía seguir el orden divino inscrito en la naturaleza. Las conexiones no terminan en la astronomía. También aparecen en el símbolo más antiguo del mundo, la serpiente. La encontramos en los Andes, donde representa la sabiduría de la tierra. En Egipto, donde simboliza protección y renovación. En la India, donde es energía espiritual. En Mesopotamia, donde guarda el conocimiento de la creación. ¿Cómo es posible que un símbolo tan específico aparezca en tantas culturas sin relación directa? Quizá la respuesta esté en la experiencia humana universal. Las culturas antiguas no solo observaban el cielo, también observaban la naturaleza y notaban que la serpiente cambiaba de piel, renacía, se movía como el agua y la energía. Para ellos, era una metáfora perfecta del flujo divino que atraviesa toda la creación. Y esa intuición era tan fuerte que se volvió un símbolo compartido por todo el planeta. Otra conexión sorprendente aparece en la técnica de construcción ciclópea. Piedras gigantes que encajan con precisión sin necesidad de mortero. La vemos en Sacsayhuamán, Perú, Ollantaytambo, Perú, Hattusa, Turquía, Micenas, Grecia, Baalbek, Líbano, Cerdeña, Japón, Isla de Pascua. ¿Por qué tantos pueblos utilizaron esta técnica? ¿Por qué renunciar a bloques pequeños y manejables para trabajar con piedras tan enormes que incluso hoy serían difíciles de mover? Los arqueólogos ofrecen explicaciones prácticas, pero ninguna completamente convincente. Porque mover piedras pequeñas sería más fácil, más rápido, más eficiente. Sin embargo, los antiguos eligieron lo contrario. Es como si quisieran que esas estructuras sobrevivieran por milenios. Como si entendieran que la piedra gigante es más estable, más resistente, más eterna y, en cierto modo, más digna del Creador. Quizá, para ellos, construir era un acto de fe. Quien construye pensando en el tiempo,
usa ladrillo. Quien construye pensando en la eternidad, usa piedra. Existe otra conexión que no se suele mencionar, pero que une civilizaciones distantes como un hilo luminoso. La idea de que la tierra tiene puntos sagrados, lugares donde el cielo toca el suelo con más fuerza. Los incas llamaban a estos puntos huacas. Los egipcios los llamaban lugares de Septepo. En China se les conocía como dragones de respiración. En la India, tirtas, portales donde el espíritu desciende. En Europa, líneas ley. Aunque cada cultura le dio un nombre distinto, la intuición era la misma. Hay lugares donde la energía vibra con más intensidad, donde la piedra canta, donde el alma se abre con facilidad. Y en esos lugares, los antiguos levantaban templos, pirámides, portales y observatorios. No para dominar la energía, sino para resonar con ella. Como si supieran que la arquitectura es una forma de oración silenciosa. Cuando uno traza en un mapa las principales construcciones antiguas, aparece algo asombroso. Muchas se alinean siguiendo patrones geométricos. Algunas coinciden con el ecuador energético del planeta. Otras parecen formar triángulos gigantes que conectan continentes. Otras siguen la ruta del sol en diferentes épocas del año. Es como si cada templo fuera una nota en una melodía global. Y al unir todas las notas, aparece la canción de la Tierra. Es posible que antiguas civilizaciones compartieran un conocimiento planetario, una ciencia que combinaba observación, espiritualidad y geometría. Quizá no lo llamaban ciencia, quizá lo llamaban sabiduría, pero lo que dejaron atrás demuestra que comprendían algo esencial sobre la creación, que todo está conectado, que la forma es un lenguaje, que la piedra es una maestra y que el universo tiene un orden que debe ser respetado. Al observar estas conexiones, la mente moderna se pregunta si pudo haber habido contacto transoceánico. Barcos desconocidos, rutas perdidas, culturas madre, tecnologías olvidadas. Es posible, pero en este documental queremos ir aún más profundo. Preguntar no solo ¿viajaron?, sino ¿por qué construyeron así? La respuesta puede ser más simple y a la vez más trascendental, porque escuchaban el mismo universo, el mismo cielo, el mismo sol, la misma tierra, el mismo creador. Culturas separadas geográficamente, pero unidas espiritualmente por la observación del orden divino inscrito en la naturaleza. La piedra no les enseñó a dividirse, sino a unirse. La geometría no les enseñó a competir, sino a cooperar. El cielo no les enseñó a teorizar, sino a contemplar. Y quizá por eso sus monumentos siguen en pie, porque fueron construidos no solo con manos, sino con intención. No solo con técnica, sino con conciencia. No solo con piedra, sino con espíritu. Al final, las conexiones entre las antiguas civilizaciones nos hablan de algo que no se puede medir con instrumentos ni clasificar en categorías académicas. El impulso humano de buscar significado, de escuchar el universo, de comprender el propósito de la existencia, de caminar, aunque sea a tientas, hacia la luz del Creador. Las piedras imposibles del mundo no son solo enigmas técnicos, son recordatorios de que la humanidad ya vivió en armonía, ya observó la creación con reverencia, ya escuchó la voz silenciosa de la tierra, y ese conocimiento no se ha perdido, solo duerme en la piedra, duerme en la memoria profunda del alma, duerme en cada uno de nosotros. Cuando tocamos un muro antiguo, cuando escuchamos el viento entre columnas, cuando contemplamos un amanecer sobre un templo, algo despierta, algo que dice, has estado aquí antes y volverás a comprender. Hay un momento, al final de todo viaje profundo, en el que el camino deja de avanzar hacia afuera y comienza a avanzar hacia adentro. Un momento en el que toda exploración,
científica, histórica, espiritual, termina revelando algo esencial no sobre el mundo, sino sobre nosotros mismos, porque lo que buscamos en templos antiguos, en piedras imposibles, en civilizaciones perdidas, nunca fue solamente conocimiento, fue sentido. Y ahora, después de recorrer Pumapunku, Sacsayhuamán, Göbekli Tepe, Egipto, India y tantos otros lugares unidos por un hilo silencioso, llegamos al final del sendero. Pero este final no es una conclusión, es una invitación. El viento que pasa entre los megalitos sigue preguntando. Las piedras siguen respirando. El misterio sigue intacto. Y tal vez eso sea lo más valioso. Cuando comenzamos este viaje, lo hicimos preguntándonos cómo las antiguas civilizaciones lograron cortar, mover y ensamblar piedras que hoy serían difíciles, incluso con maquinaria moderna. Pensamos en herramientas perdidas, tecnologías desaparecidas, conocimientos olvidados. Pero al avanzar, algo cambió. La pregunta técnica se volvió una pregunta espiritual. La curiosidad científica se volvió silencio contemplativo. Porque descubrimos que la verdadera herramienta de los antiguos no era una sierra de piedra, ni un mecanismo secreto, ni un poder mágico. Era la intención con la que tocaban la piedra, la intención con la que observaban el cielo, la intención con la que se relacionaban con la tierra, la intención con la que honraban al Creador. Y esa intención era clara: equilibrar materia y espíritu, equilibrar acción y contemplación, equilibrar cielo y suelo, equilibrar vida y eternidad. Las piedras imposibles no fueron construidas para impresionar a nadie, ni para registrar conquistas, ni para alimentar egos humanos. Fueron construidas para alinearse con un orden divino, para resonar con la creación, para recordarnos que la vida es parte de un diseño mayor. Hoy, miles de años después, vivimos en un mundo acelerado donde el ruido ocupa lo que antes era silencio, donde la velocidad reemplaza la paciencia, donde la utilidad vale más que la belleza, y donde la conexión con la naturaleza se ha vuelto tenue. En ese contexto, las piedras antiguas son espejos que nos muestran cómo vivían quienes vinieron antes, pero también espejos que nos muestran quiénes hemos dejado de ser. Al observar un muro inca perfectamente ensamblado, uno siente un tipo de paz que no viene de la perfección técnica, sino del tiempo, porque cada piedra allí fue colocada con serenidad, sin prisa, sin violencia, como si cada constructor supiera que no estaba erigiendo una obra para su propia vida, sino para generaciones infinitas. ¿Quién construye así hoy? ¿Quién dedica décadas, siglos, a una misma estructura sin esperar verlo terminado? Esa visión del tiempo, tan amplia, tan humilde, es una de las lecciones más profundas que estas civilizaciones nos dejan. Nos recuerdan que no somos dueños del mundo, somos parte de él, que la creación no es algo que podamos controlar, es algo que debemos honrar, que la naturaleza no es un recurso, es un templo. Hay otra lección silenciosa inscrita en estas piedras: la unidad. Cuando trazamos líneas entre Pumapunku, Sacsayhuamán, Luxor, Angkor, Asuán, Stonehenge, la isla de Pascua, aparece la impresión de que la humanidad antigua era una sola familia, no en sangre, no en idioma, no en geografía, sino en propósito. Todas estas culturas, tan distintas y tan distantes, compartían una intuición básica: que la vida es sagrada, que la tierra no es una flecha, sino un ciclo, que la muerte no es un final, sino un retorno, y que existimos no por azar, sino por una intención divina. No importa si lo expresaban con dioses, símbolos, geometría o silencio. El mensaje siempre regresaba al mismo punto: hay un orden, y estamos dentro de él. Hoy, ese orden todavía está aquí.
El sol sigue levantándose sobre las montañas con la misma precisión que los antiguos observaron. El viento sigue recorriendo los templos con el mismo canto suave. Las estrellas siguen dibujando patrones infinitos en el cielo nocturno. La tierra sigue respirando bajo nuestros pies. El universo sigue hablándonos. La pregunta es, ¿lo escuchamos? Algunos creen que las civilizaciones antiguas tenían tecnología avanzada. Otros creen que tenían poderes espirituales. Otros piensan que recibieron conocimiento de seres superiores. Y otros que simplemente eran observadores excepcionales del mundo natural. Todas estas teorías, cada una a su manera, buscan explicar la grandeza de lo que dejaron. Pero quizá, en su esencia más profunda, la explicación es más simple. Ellos escuchaban. Escuchaban la vibración de la piedra. Escuchaban la melodía del agua. Escuchaban el ritmo del cielo. Escuchaban la voz interior que hoy silenciamos con distracciones. Escuchaban el susurro de Dios en todas las cosas. Porque quien escucha, comprende. Y quien comprende, construye no desde la mente, sino desde el alma. Cuando tocamos estas piedras, sentimos algo que no puede explicarse con ecuaciones. Una paz serena, una certeza suave, un reconocimiento profundo. Es como si la piedra dijera, no estás separado del universo, nunca lo has estado. La mayor conexión entre todas estas culturas no es la arquitectura, no es la astronomía, no es la geometría. Es algo más íntimo, la espiritualidad silenciosa. La idea de que lo sagrado no está solo en templos, sino en montañas, en ríos, en estrellas, en animales, en personas, en piedras. La idea de que todo lo creado fue hecho con propósito. La idea de que Dios no está lejos, sino aquí, en cada partícula del mundo. Los antiguos no negaban la creación divina, la celebraban, la honraban, construían para alinearse con ella. Vivían en un estado de presencia que hoy buscamos, a veces sin saberlo, cuando miramos el mar, cuando contemplamos un amanecer, cuando caminamos en silencio por la naturaleza. Ese estado es el verdadero legado de las civilizaciones antiguas. Más que herramientas, más que técnicas, más que monumentos, el legado es la memoria espiritual. Una memoria que nos recuerda que el universo no es caótico, sino armonioso, que la vida no es accidental, sino intencional, que la conciencia no es un producto del cerebro, sino una chispa del espíritu, que la materia no es un obstáculo, sino un vehículo, y que la existencia humana es parte de un diseño mayor, más vasto, más hermoso de lo que podemos imaginar. Hoy, al cerrar este documental, no buscamos respuestas definitivas. Buscar certezas absolutas sería reducir el misterio a un concepto más. El misterio no está para ser solucionado, está para ser contemplado. Las piedras antiguas nos piden eso: contemplación, silencio, presencia. Porque quien se queda en silencio ante la creación, escucha al Creador. Y el Creador habla en todas las cosas. En la luz que cae sobre una piedra milenaria, en el eco suave de un templo vacío, en la sombra de un monolito al atardecer, en el viento que roza un muro antiguo y también en el interior del corazón humano. Quizá por eso, cuando salimos de estos lugares, no salimos iguales. Algo en nosotros se reorganiza, se ablanda, se aquieta, porque comprendemos, aunque sea por un instante, que no estamos solos, que nunca lo hemos estado, que caminamos dentro de un misterio mayor que la mente, pero perfectamente claro para el alma. El propósito de este viaje no fue explicar cómo cortaron las piedras imposibles, fue recordar que nosotros también fuimos una civilización que escuchaba, que veía, que sentía, que comprendía la creación desde dentro, y que podemos volver a hacerlo. No hace falta viajar a un templo lejano. No hace falta escalar una montaña sagrada. Basta sentarse un momento, respirar,
sentir el suelo bajo los pies, recordar que somos parte de una obra eterna, porque la piedra vive en nosotros, la memoria ancestral vive en nosotros, el alma del mundo vive en nosotros, y el soplo de Dios vive en nosotros. Las civilizaciones antiguas dejaron templos para que no olvidáramos esta verdad, pero la verdad más profunda no está en la piedra, está en el corazón. Y cuando el corazón se abre, todo se vuelve claro. La creación es sagrada, la existencia es un regalo, y tú eres parte del misterio. Así termina este viaje, no con un final, sino con un regreso al silencio interior que siempre estuvo ahí, esperando. La piedra sigue hablándonos, el espíritu sigue guiándonos, y la tierra sigue recordando. Solo queda una pregunta suave, que el universo nos hace desde el principio. ¿Estás listo para recordar quién eres? Cierra los ojos un momento. Permite que el silencio de la tierra te acompañe. Después de recorrer templos, montañas y piedras imposibles, queda algo más importante que cualquier misterio arqueológico: la certeza suave de que no estamos solos en la creación. Las civilizaciones antiguas escuchaban lo que hoy hemos olvidado. Escuchaban el pulso del mundo. Escuchaban la memoria de la piedra. Y en ese silencio encontraban sentido. Si este viaje tocó algo dentro de ti, si alguna imagen, algún sonido, alguna reflexión abrió un pequeño espacio de calma, entonces este camino ya valió la pena. Gracias por caminar conmigo. Gracias por permitir que estas historias respiren en tu interior. Y cuando llegue la noche, cuando el mundo se quede en silencio, recuerda, la piedra recuerda, la tierra recuerda, y tu alma también. Si deseas continuar explorando estos misterios, te invito a quedarte, a suscribirte y a viajar conmigo en el próximo episodio. Siempre habrá otro misterio esperándonos en la quietud del tiempo. Hasta pronto.